Muy buenos días a todos, ¿se escucha bien? Gracias. Gracias también. Bueno, vamos a esperar estos minutos para que se sigan conectando. Ahí se van conectando a poco en función a cómo reciben la notificación. Son 11:01. Vamos a dar 2 minutos más máximo y comenzamos. En el mientras tanto, vayan viendo cómo está la mañana de mercados. Es una mañana muy interesante. La semana en realidad es interesante, pero en este rato que estamos juntos, diría yo, media horita para atrás, se dieron movimientos fuertes de mercado que ahora voy a tratar de explicar. Así que todos los que se van conectando, si tienen algún, bueno, celular obviamente que lo tienen, ¿no? Pero algún gráfico para poner en el celular, algún gráfico para poner en la computadora, va a estar bueno porque vamos a ver cómo en este ratito nomás se dieron movimientos muy violentos. Miren las acciones, principalmente miren los índices, miren algún índice como el S&P o el Nasdaq. Los que siguen monedas, miren monedas que hay movimientos fuertes. Los que estuvieron en la mesa de trading de la mañana, obviamente que esto todo lo vieron. Estuvo muy alineado con lo que se terminó dando. Pero bueno, el que tiene monedas, mire moneda, el que tiene metales, metales. Y el que sigue criptomonedas, preste la atención justo lo que está pasando ahora. Porque si bien no estoy todavía entrando en el tema y no quiero quemar lo que voy a decir, las criptomonedas están retrocediendo menos que lo que está retrocediendo en esta mañana el mercado accionario, los metales, las divisas. Entonces me da la sensación que si todo lo demás sigue retrocediendo y las criptomonedas todavía no lo hicieron, quizá hoy genere un ajuste. Y un ajuste luego de fuertes subas en estos últimos días. Así que para los que se siguen conectando y no escucharon lo anterior, simplemente estamos en una puesta a punto, ¿sí? Poniendo un poco en sintonía, teniendo el mercado cerca, así podemos hacer una charla un poco más dinámica. Si ven que yo giro hacia la derecha es para mirar los monitores y algunas cositas que tengo anotadas ahí, unos gráficos con algunos datos. Bueno, son 11:03, ¿sí? Estamos los que estamos, ¿sí? Igual ahí se están conectando, así que voy a arrancar lo más tranqui posible. ¿Alguno que haya visto mercado en este rato? ¿Alguno que haya visto mercado a la mañana? ¿Alguien me puede decir cómo está el mercado en la mañana de hoy? Si no vieron mercado hoy, pero quieren decirme cómo estuvo el mercado en la semana, lo mismo. Si alguno puede comentar algún evento significativo de estos últimos días también. Más todo lo que quieran decir. Buen día, Rodrigo. Bueno, vamos. ¿Sí? Sé que están conectando y la verdad que me da lástima empezar a hablar sin que estén todos, pero la realidad es que los que se conectaron temprano se van a dormir, se van a aburrir y tampoco quiero que se vayan. Bueno, arranco entonces yo, describiendo la mañana. Bien, volátil por un dato de inflación, eso es lo que quería escuchar. ¿Sí? Hace un poquito más de media hora, 10:30 horario de Argentina, en Estados Unidos es 8:30, salió un dato de inflación mayorista. Automáticamente salió ese dato y los precios dieron pum, reaccionaron. El dato salió mayor a lo esperado, es decir, que mostró una inflación mayorista superior a lo que esperaban los analistas, y eso lo que hizo es tirar abajo a los activos de riesgo básicamente. Cayó todo, con excepción del dólar que tiene una correlación inversa y justamente ajusta en sentido contrario. A ver, ahí quiero leer esto, perdonen. Tengo entendido que la CryptoBus, al estar involucrada en unos temas legales, quemaron muchísimo. Ok, bueno, es un tema específico, ¿sí? De cripto. Yo cuando hablaba recién de cripto me refería en general. ¿Qué está pasando con el mercado general de cripto sin distinción? Por supuesto que si alguna tiene alguna situación
particular puede que se descorrelacione, puede que vayan por otro camino. Igual esa que mencionaste vos recién, en este rato no la tengo visto. Les recomiendo a quienes tengan capital. Ok. Bueno, vamos a entrar en la mañana, ¿sí? Más allá de los activos específicos. Entonces, voy a colgarme con ese dato de inflación mayorista. Eso lo que nos dio es una mañana principalmente inclinada a la baja. Se dieron bajas muy fuertes, con lo cual vamos a ver si esta baja después termina rebotando o termina desencadenando algo más. Por lo pronto, simplemente para poner en contexto, ¿sí? Mañana negativa como respuesta al dato, ¿sí? Los eventos de la semana que beneficiaron al dólar y al Nasdaq y el S&P se quedaron un poco quietos. Bueno, vamos a tratar de conectar todo eso. La mañana ya la dije, ¿sí? Negativa por el dato de inflación, que en realidad el dato de inflación me lo dijeron ustedes, o lo mencionaron ustedes, y es el dato mayorista que salió 8.30. Ahora, ¿cómo es el contexto de mercado? Y para hablar del contexto actual, es decir, de este año e incluso el anterior, me quiero ir más atrás y mencionar algunas variables claves, algunos niveles de variables claves. Vamos a empezar con lo siguiente. Si tengo acá el machetito así, me ahorro tener que decirlo de memoria. Una de las variables más importantes de este momento, siempre es muy importante, pero en este momento está generando muchos cambios estructurales y todo está reaccionando de manera muy sensible a ella, es la tasa de interés. La tasa de interés de los principales bancos centrales del mundo. ¿Cómo están esas tasas hoy? Voy a ir de más a menos, ¿sí? De los bancos centrales más importantes, los que más impacto tienen, los que más protagonismo tienen en el mundo, vamos a ir el que mayor tasa tiene. Casualmente, ¿cuál es? Estados Unidos. ¿Y cuál es la tasa, ¿sí?, que tiene hoy seteada el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal? Es de 4,75%. De ahí para abajo le sigue Banco de Canadá con 4,50%. Banco de Nueva Zelanda 4,25, el Banco del Reino Unido, sí, Banco Inglés 4, Australia 3,35, la zona euro 3, Banco Suizo 1 y Japón muy atrás, y esto explica también por qué su moneda está tan devaluada, está todavía en terreno negativo. Esto lo he explicado en el pasado, ¿sí? ¿Qué significa cuando una tasa de interés de un banco central está en negativo? En el caso de Japón está en menos 0,10. Entonces, ese es el contexto de tasas actual. Ahora, alguno dirá, y eso es mucho, es poco, ¿cómo lo podemos analizar? ¿Contra qué lo podemos comparar? Voy a tomar la tasa más significativa de todas esas, que es la de la Reserva Federal. La realidad es que todos los bancos centrales del mundo, por alguna manera, terminan siguiendo a Estados Unidos, no porque se copien, sino por la implicancia que tiene el dólar en el mundo y por ende las reacciones a la tasa de interés de la Fed. Bueno, la tasa de interés que decía recién de Estados Unidos, la Fed, son todos sinónimos, es de 4,75. ¿Cómo estuvo en el pasado? Me voy a ir hasta el 2000. El 2000 previo a la burbuja.com, que es lo que terminó generando después una crisis. En el 2000 la tasa de interés en Estados Unidos estaba arriba del 6%. De ahí empezó a caer. ¿Por qué empezó a caer? Porque explotó la burbuja tecnológica, generó una contracción económica enorme en la economía, un daño económico muy muy fuerte, y su Banco Central, la Fed, para tratar de recuperar el nivel de actividad, para salir a contener a toda esa baja actividad económica de recesión, bajó la tasa de interés. Entendamos hasta acá que cuando un Banco Central, y hablando en términos generales, baja su tasa de interés, lo que está haciendo es incentivando la economía, ¿sí? Tratando de ayudar a la economía. Cuando un banco central sube su tasa de interés, lo que está haciendo es tratando de frenar a la economía, enfriarla. Entonces, baja tasa de interés, acelera economía. Sube tasa de interés, frena economía. Entonces, como explotó una burbuja, ¿sí?, y entró en recesión Estados Unidos, empezó a bajar la tasa de interés su banco central para tratar de estimular a la economía. Bueno, esa tasa de, como dije, en el 2000 estaba arriba de 6, en el 2004 quedó debajo de 2. De más 6 a menos del 2%. ¿Cómo siguieron los movimientos ahí? Del 2004 al 2007 se fue de estar en menos de 2, ¿sí?, menos de 1 también, quedó arriba de 5. ¿Sí? Y ahí se permaneció hasta cuándo? Hasta que apareció la segunda crisis más importante de estos últimos 23 años, ¿sí?, que fue la crisis subprime. Una crisis
que tuvo origen en el mercado de real estate de Estados Unidos. Tuvo mucho que ver, la mayoría de ustedes lo sabrán, pues hay películas, hay un montón de información del tema, ¿sí? Créditos de baja calidad, créditos hipotecarios de baja calidad, que mientras esa baja calidad no surtía efecto porque no aparecían los problemas, no aparecían los incumplimientos, lo que hacía es fogonear el mercado inmobiliario. Si había crédito barato para todo el mundo, los que calificaban, los que no, todo el mundo comprando viviendas, todos los precios de la vivienda subiendo, hasta llegó un punto que, como toda burbuja, explota por su fundamento, ¿sí? Porque había dinero prestado de más a gente que no lo podía pagar, refinanciaciones de hipoteca, bueno, etc. ¿Qué pasó entonces? Explotó la burbuja y ahí vino una crisis gigante, diríamos la más fuerte luego de la crisis del año 30. Antes de esa crisis, como dije, la tasa de interés de Estados Unidos estaba arriba del 5, estaba entre 5,25 y 5,50. ¿Y hasta dónde fue? Hasta el 2009 a quedar en 0. ¿Por qué? Lo mismo, explota una burbuja, entra en recesión la economía, el Banco Central, para tratar de ayudar, para tratar de estimular, baja la tasa de interés. Escuchen a esto porque esto es lo que explica mucho el presente. Del 2009 con la tasa de interés en 0 hasta el 2016, prácticamente 7 años, la tasa de interés en Estados Unidos se mantuvo ahí, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esto es positivo para la economía, sin duda, la economía funcionando con mucha liquidez, con mucho crédito barato para consumir, crédito accesible para las empresas, crédito para desarrollar cualquier cosa, ¿sí? Proyecto de cripto, lo que quieras. Había tanto dinero dando vuelta y dinero que no podía ir a un plazo fijo, no podía ir a un bono a descansar tranquilo en renta fija porque no había tasa. Si la tasa es 0, eso significa que no solo la tasa de la Fed es 0, la tasa de la Fed arma todas las demás. Todo pagaba poco, ¿sí? Plazo fijo, bonos cortos, bonos largos. Bueno, estuvo del 2009 al 2016. Ahí hubo un intento por levantar la tasa. ¿Por qué digo un intento? Porque los bancos centrales saben que si la tasa de interés queda durante mucho tiempo ahí baja, genera, ¿sí? Un impacto en la economía, ¿sí? No quiero extenderme del tema, pero la realidad es que si vamos al origen de la última crisis, la del 2007, la realidad es que esa crisis se fogoneó con una tasa de interés que estuvo durante mucho tiempo baja, en 0. Entonces los bancos centrales saben que si dejan la tasa mucho tiempo ahí, hay problemas. ¿Qué hizo Estados Unidos? La subió de 0 a 2 y ahí quien apareció, la pandemia, sí, el COVID. Entonces, boom, se paró el mundo, la recesión, y quisieron todos los bancos centrales, incluyendo la Fed, bajar la tasa. ¿Hasta cuándo? A 0. La hice un poquito larga la película acá, pero es importante y quien le interese esto le va a pasar un gráfico. Ahora, vamos al hoy. Esa tasa en 0 se mantuvo ¿hasta cuándo? Hasta el 2021. ¿Sí? Fines del 2021, principio del 2022. ¿Y qué pasó de ahí? ¿Sí? Digo bien, fines del 2021, principio del 2022. Y ahí la tasa empezó a subir alocadamente, muy fuerte. Pocas veces se ha visto la tasa de la Reserva Federal subir tan rápido en tan poco tiempo, de 0 a 4,75, que es el nivel actual. Entonces, ahí tenemos un poco esta historia de la tasa, y lo que quiero decir es, la tasa al nivel actual es elevada comparado con los últimos 23 años. Solamente fue superada en el periodo 2004-2007, por un poquito, no tanto más, ¿sí? Para estar en 5,25, 5,50 y previo al 2000. Ahora, y acá vamos a romper un poquito mi monólogo. ¿Alguno me puede explicar por qué la Reserva Federal, después de estar tanto tiempo la tasa debajo del 2%, casi 0, la subió? ¿Por qué un banco central subiría la tasa de interés? Antes les dije, saben los bancos centrales que si la dejan mucho tiempo ahí hay problema, pero en este caso, sí, el problema apareció, uno de los problemas derivados de tener una tasa de interés tan baja. ¿Y cuál fue? Sé que muchos lo saben, ¿sí? Más aún los que participan de la mesa de trading. Bueno, mientras van respondiendo, ahí está, gracias Gastón, inflación. En todo ese periodo que les dije, 2009-2016, con la tasa de interés en 0, además no había inflación en Estados Unidos. ¿Qué significa que no haya inflación en Estados Unidos? Para la Reserva Federal, y muy parecido para el resto de los principales bancos centrales del mundo, tener una inflación del 2% al año, es decir que entre un mes de un año y un mes del año anterior los precios crezcan un 2%, es el ideal. Ahí muestra que la economía está traccionando, no se está enfriando, pero tampoco se está recalentando. Del 2009
vamos para adelante, al 2021, la inflación fue menor al 2. Incluso costaba, ¿sí?, para los bancos centrales poder estimular la economía a un punto donde el nivel de precios se acercara a ese objetivo de 2. Bueno, después de la pandemia, y teniendo como antecedente lo que les dije recién, que la tasa de interés estuvo muy baja durante mucho tiempo, los precios empezaron a picar, ¿sí? ¿Qué es picar? De estar, como les dije, debajo del 2%, ¿sí?, y muy frío, empezaron a subir, empezaron a subir, empezaron a subir, y hasta qué punto, hasta que en Estados Unidos llegaron a casi estar en un 10%. ¿Qué quiere decir? Que entre un mes de un año y el anterior, 10. Para Estados Unidos esto es una locura, ¿sí? La realidad es que no hay muchos antecedentes. Tenemos que irnos muy atrás, tenemos que irnos prácticamente al año 80 para tener este nivel de precio. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Ahí se vio obligado el Banco Central a decir, subimos la tasa. Entonces, ese periodo de tasas bajas cambió porque apareció inflación. Entonces, hoy la inflación es la variable clave. Alguno dirá, la inflación que salió hoy 10.30, sí y no. La inflación que le tienen que prestar atención a ustedes es la que se conoce como CPI, ¿sí?, que es la inflación minorista, que lo que analiza es una canasta de bienes y servicios, sigue la evolución de su precio mes a mes. Esa es la más popular. La que salió hoy es la misma, pero a precios mayoristas. Por supuesto que tiene impacto, ya lo vimos, pero el impacto de la inflación minorista es muchísimo mayor. ¿Qué pasó con esta inflación minorista? ¿Cómo está hoy? La realidad es que mientras la Reserva Federal estuvo subiendo la tasa, la inflación estuvo subiendo hasta mitad del año pasado. Y de mitad del año pasado empezó a desacelerarse. La realidad, y acá voy a llegar un poquitito al final de la historia, ¿sí?, es que el mercado hoy está dividido. En esa división hay una parte del mercado que dice, como consecuencia de estas fuertes subas de tasa de la Fed, los precios empezaron a desacelerarse desde mitad del año pasado y van a seguir bajando. ¿Cuánto están estos precios hoy? ¿Cuánto está la inflación de Estados Unidos hoy? Alrededor del 6%. Esa canasta básica que les dije recién. Y viene bajando de casi un 10 a mitad del año pasado. Entonces la película linda, los optimistas dicen, los precios están bajando. El presidente de la Reserva Federal va un poco por este costado. Los últimos comentarios que hizo es, se está desacelerando. Si esto continúa así, si los precios se siguen desacelerando, entonces la Fed va a dejar de subir tasas pronto. ¿Qué es pronto? Posiblemente de acá a mitad de año haga algunas subas más, 2 puntualmente, pero luego, si los precios reaccionan como lo vienen haciendo, van a frenar, ¿sí? Y si frenan, lo van a mantener ahí un tiempo, y si los precios siguen desacelerándose, después la recortan. Esa versión de mercado, con esa evolución de estas variables que hay que esperar, porque hay que ver cómo salen los datos de inflación, si se siguiera ese caminito, el mercado tendería a subir. Dejo inalterada el resto de las variables que voy a ver si ahora puedo explicar un poco. Ahora, ¿qué es lo que dice la parte negativa del mercado? La parte pesimista. La parte pesimista dicen, los precios, si bien se desaceleraron, todavía son muy altos. 6% es muy alto, es 3 veces más del objetivo de la Fed. Y en el dato último de inflación minorista que salió este martes, mostró un crecimiento de 0,5% contra el mes anterior. Esto en Argentina es nada, ¿no? Nosotros, de un mes al otro los precios suben, ¿sí?, 6% como si nada. Como Estados Unidos, que suba 0,5% es fuerte, ¿sí? Me encantaría mostrarle un gráfico de barra para que lo vean, es muy intuitivo, pero la realidad es que no sube mes a mes la inflación en Estados Unidos así desde mitad del año pasado. Con lo cual la parte pesimista del mercado dice, los precios todavía están ahí, ¿sí?, sin bajar lo suficiente, en un nivel elevado. Y esa parte pesimista lo que dice es, la Fed va a tener que seguir subiendo la tasa, ¿sí? La tasa, como mostré al principio, está a 4,75 y la mayoría, hay consenso en esto, la ven arriba de 5. Pero la parte pesimista, más pesimista del mercado, la ve cerca de 6. Si esto se da, si se va por este camino en donde los precios no ceden y la tasa de interés sigue subiendo, entonces el mercado es posible que baje. Un mercado, y visto en general, me refiero a acciones, commodities, criptomonedas, que durante todo el 2022 bajaron, ¿sí?, a contramano de tasas subiendo, y que en enero de este año todo estuvo muy bien, ¿sí? La realidad es que los precios en este año reaccionaban muy bien. Bueno, pero si el mercado se empieza a inclinar a la parte negativa, toda esta suba de enero se puede poner en peligro. Entonces de ahí la importancia de entender cuáles variables seguir, cuáles son los datos importantes del momento. El de inflación
diría yo, es el más importante del momento nuevamente. Porque sobre eso reacciona la Fed. Y ahora voy a decir algo. Después, ¿cuál es el otro muy importante? El del empleo. La verdad es que el empleo de Estados Unidos sigue creciendo muy fuerte. Y la Fed, ¿qué es lo que dice? Si el empleo sigue creciendo tan fuerte, entonces la suba de tasa de interés no están enfriando la economía. Si subimos la tasa y el mercado laboral sigue fuerte es porque todavía no se enfrió. Y si no se enfrió, eso puede, ¿sí?, todavía exacerbar la suba de precios. Entonces la tasa de empleo, ¿sí?, o el nivel de empleo, más que nada la creación, cuánto empleo se crea mes a mes, es muy importante. Y es una variable compleja. Porque por un lado, si vemos que se crean pocos empleos, vamos a decir, buenísimo. La Fed está contenta, ve que se enfrió la economía, deja de subir tasa. Pero por otro lado, si los empleos se enfrían demasiado, la economía puede entrar en recesión. Entonces esa variable es clave y hay que verla un poco en el contexto. Quiero decir algo más, y con esto voy a ir cerrando. En este relato que hice de subas de tasa de interés, les digo lo siguiente. Desde el 2009 hasta el 2016, la tasa de interés, como les dije, en Estados Unidos se mantuvo al cero. Subió en el 2016 y luego volvió a bajar, con lo cual, si queremos resumir, podemos decir, desde 2016 hasta el 2021 la tasa de interés en Estados Unidos estuvo en el cero. ¿Y cómo reaccionó el mercado? ¿Saben en cuánto estaba el mercado accionario visto a través del índice Standard & Poor's en el 2009? En 600 puntos. ¿Saben en cuánto terminó antes de que la Fed empiece a subir la tasa, antes de que empiece a aparecer la inflación? Es decir, a finales del 2021 en casi 5.000. Se fue de 600 a 5.000. En el periodo en donde las tasas de interés estaban planchadas en cero. ¿Saben en cuánto estaba el Nasdaq en el 2019? Redondeando valores en 1.000. ¿Saben hasta dónde se fue hacia finales del 2021, antes de que la Fed subiera la tasa? Casi 17.000. Se multiplicó 17 veces. Uno capaz que dice, bueno, ¿qué importa que un índice se multiplique? Estos índices actúan o representan el comportamiento promedio de un montón de empresas. En el Standard & Poor's está representando el promedio de las 500 más importantes. En el Nasdaq a las principales tecnológicas. En el caso del Nasdaq ahí tenemos a Google, a Amazon, a Microsoft, Netflix, Facebook, todas las que muchos conocen. Entonces, presten atención a esto, ¿sí? Esas subas exorbitantes, porque multiplicaban el precio muchísimas veces, se dio en un contexto de mercado de baja tasa de interés y baja inflación. Esa baja inflación permitía que haya bajas tasas. Ahora es un mundo distinto. Ahora es un mundo donde tenemos altas tasas de interés y alta inflación. Y eso es un riesgo para el mercado. No quiere decir a priori que el mercado tenga sí o sí que bajar, pero no podemos hacer comparaciones en el contexto del mercado actual con el que tuvimos en el periodo 2009-2021. Son dos mercados distintos, son dos climas distintos. En un lado era verano y en el otro lado era invierno. Y en el contexto actual, y con esto voy a cerrar, la realidad es que estas variables que han cambiado y que son variables estructurales claves de la economía, tasa de interés, inflación, empleo, están cambiando y todavía no se definen. No es que ya se sabe cuánto es la inflación y cómo va a ser. Los principales referentes de mercado, si se quiere, los que toman las decisiones desde los bancos centrales, no lo saben. Por eso dicen que sus decisiones van a depender de cómo continúen los datos. Incluso hay sorpresa. La otra vez habló el presidente de la Reserva Federal un miércoles y 2 días después, un viernes, salió un dato de empleo que salió más del doble de lo que la mayoría esperaba. ¿Sí? Visto desde el presidente de la Reserva Federal, es mirar y decir, acabo de salir a decir algo, ¿sí? Y viene este dato explosivo por otro lado. Entonces es muy importante seguir los datos porque no se pueden estimar, pero la realidad es que terminan saliendo luego, ¿sí? Y muchas veces con variaciones. Entonces es un año en donde hay oportunidades porque venimos con los precios bajando desde el 2022, pero todavía hay complicaciones. Y con esto voy a cerrar. Tengamos en cuenta que de las últimas dos crisis, la del 2007 y la del 2000, la baja del mercado duró en promedio 2 años en cada una. No quiero decir con esto que ahora tengamos que estar 2 años bajando, pues ya subimos ya transcurrimos un año de baja, capaz que uno dice es un montón de tiempo, pero cuando hacemos comparaciones, quizá no tanto. Entonces, ese es un poquito el resumen hasta acá. Bueno, me estoy quedando sin tiempo, me paso como lo hago habitualmente, así que si hay alguna pregunta del tema, es el momento ahora para hacérmela llegar.
y si no, bueno, me lo harán llegar a través de los canales oficiales de ICB, el Instagram de ICB, la página web de ICB, www.icbargentina.com. Vuelvo a repetir lo mismo que dije en las últimas salidas de mercado. En materia de capacitación, este es un año ágil. Como el año pasado dije un año híbrido, un año que había que tradear mucho, este es un año ágil. Es un año en donde hay que entender bien todas estas variables claves que les dije recién. Hay que entender bien cómo los precios reaccionan, porque a veces los precios descuentan, a veces sale un dato, pero nosotros decimos, viendo lo de los precios ya lo habían descontado. Entonces hay que entender estas dos partes, hay que moverse muy bien desde lo técnico, muy bien con los gráficos, reaccionar rápido, y por otro lado hay que responder bien de lo fundamental, hay que entender de manera muy clara cómo se dan estos mecanismos en la economía, estos mecanismos de transición, estos mecanismos de afectación de variables claves. Entonces, que tomen esta referencia, ¿sí? El que no conoce el programa Ágil, lo invito a que lo conozca. Puede preguntarle todas las dudas a través de la página, o lo pueden hacer conmigo, si cualquiera que quiera tener mi opinión sobre la capacitación y por supuesto sobre temas de mercado, me pueden ubicar en el Instagram, ¿sí? A través de Esqueo Ariel, con gusto voy a responder. Bueno, Gustavo, ¿seguirán bajando los índices? La realidad es que depende mucho de eso, ¿sí? De lo que hablaba recién. Agrego algo más, ¿sí? Para decir, tengo que de alguna manera responder, y por otro lado no me quiero pasar de largo sin información que uno tiene que ver, si no estoy pudiendo mostrar muchas cosas. La realidad en cuanto a los índices, si yo tengo que responder en él ahora, ¿sí? Ahora los veo muy presionados a la baja, ¿sí? Esa es la realidad. Hay dos fuerzas de mercado muy fuertes. Yo antes lo definí como los que ven la parte positiva y los que ven la parte negativa. De la parte positiva está lo que se conoce como FOMO, Fear of Missing Out. ¿Qué significa? Quedar afuera de un movimiento. La realidad es que, fundamentalmente hablando, a mí el mercado no me gusta ahora, parado en el hoy, luego de los datos económicos que se presentaban recientemente. La verdad que me da la sensación que la inflación todavía está siendo un problema, que la Reserva Federal tiene que seguir subiendo la tasa de interés, y que como consecuencia de seguir subiendo la tasa de interés se puede enfriar la economía y entrar en una recesión seria. Eso es lo que yo creo desde lo fundamental. De ser así, y los índices deberían seguir bajando. Ahora, eso que percibo yo también hay, es decir, el mercado o los distintos inversores y analistas lo perciben, pero hay una parte que dicen, los precios bajaron tanto en el 2022 que aún si siguen bajando, ya presentan cierta oportunidad, y si se logran escapar, después es más difícil agarrarlos de arriba. Eso es algo que está pesando hoy mucho en el mercado. ¿Cuál es el broker más confiable para trading? En el caso de Facundo, escribime si querés por privado, ¿sí? Y ahí te lo digo. La verdad es que no hay un broker más confiable. Hay un montón confiables y hay un montón que no se conocen. Yo te voy a contar un poco mi experiencia y algunas referencias. Con lo cual escribime, ¿sí? a mi Instagram personal, y ahí te voy a responder. Bueno, ¿alguna pregunta de cierre? Corren rápido los minutos, son 11:28. Debería haber finalizado 11:20, pero también veo que se siguen conectando, con lo cual tampoco está mal. Bueno, voy a dar por finalizado este encuentro. Todo lo que no haya dicho, todas las dudas que tengan, todas las preguntas, háganmelas saber. Se lo repito, a mi Instagram personal, de Esqueo Ariel. Pueden hacerlo llegar a la página ICB. Pueden escribir en la página ICB para que me hagan llegar a mí cualquier pregunta. Y recuerden, es un año ágil, ¿sí? Y hay que leer bien el mercado, porque más allá de todos los problemas que hay, visto desde las variables fundamentales, también hay oportunidades, ¿sí? No es lo mismo ingresar al mercado o capacitarse con un mercado como el del 2019-2020, ¿sí? Un mercado básicamente que iba siempre al alza, que iba entre máximo y máximo, en donde uno decía, che, ¿y esto cuándo baja? ¿Cuándo ajusta? ¿Cuándo respira? A empezar a capacitarse en un mercado que lleva un año de baja, donde hay acciones recontra fuertes, recontra importantes, importantes de cara a lo que pueden hacer, ejemplo Microsoft, Amazon, Google, que valen prácticamente la mitad de un año atrás. Entonces es momento de entender todo eso. Bueno, me despido, no lo hago más largo. Muchas gracias por acompañarme un jueves más y quedamos en contacto.